Capítulo 37. La Égira. Mientras tanto, el profeta se había reunido con Abu Bakr y, sin pérdida de tiempo, salieron a través de una ventana de la parte trasera de su casa, donde les esperaban 2 camellos ensillados. El profeta montó uno de ellos y Abu Bakr el otro, con su hijo Abdalá detrás de él. Tal como habían planeado, se encaminaron hacia una cueva en el monte Taur, situado un poco hacia el sur, en el camino del Yemen, porque sabían que en cuanto se descubriese la ausencia del profeta, enviarían grupos de búsqueda para rastrear todos los alrededores al norte de la ciudad. Tras haber recorrido un trecho de camino más allá de los límites de Meca, el profeta detuvo su camello y, mirando hacia atrás, dijo: «De toda la tierra de Dios, eres el lugar más querido para mí y el más querido para Dios. Y si mi pueblo no me hubiera expulsado de ti, no te habría abandonado». Amir ibn Fujairah, el pastor que Abu Bakr había comprado como esclavo y luego liberado y puesto al cuidado de sus ovejas, los había seguido con su rebaño para hacer desaparecer sus huellas. Cuando llegaron a la cueva, Abu Bakr envió a su hijo de vuelta a casa con los camellos, diciéndole que escuchase lo que se decía en Meca al día siguiente cuando se descubriera la ausencia del profeta, y viniese a informarles por la noche. Amir debía apacentar sus rebaños como hacía habitualmente con los demás pastores durante el día, y llevarlos a la cueva por la noche, siempre cubriendo las huellas de Abdalá entre Taur y Meca. La noche siguiente, Abdalá volvió a la cueva y con él vino su hermana Asma, trayendo comida. Sus noticias eran que Quraysh había ofrecido una recompensa de 100 camellos para quien pudiese encontrar a Muhammad y lo trajese de vuelta a Meca. Ya había jinetes siguiendo todas las rutas normales que iban de Meca y Yatrib, esperando dar alcance a ambos, pues se daba por sentado que Abu Bakr estaba con el profeta, ya que él también había desaparecido. Pero otros, quizás desconocidos para Abdalá, pensaban que debían estar ocultos en alguna de las numerosas cuevas de las colinas que circundan Meca. Además, los árabes del desierto son buenos rastreadores. Incluso cuando un rebaño de ovejas hubiese seguido el camino previamente hollado por 2 o 3 camellos, el beduino medio vería enseguida señales de las huellas mayores de las pezuñas de los camellos, que una multitud de huellas menores habría casi borrado. Parecía improbable que los fugitivos estuviesen al sur de la ciudad, pero por una recompensa tan generosa había que explorar todas las posibilidades, y ciertamente unos camellos habían precedido a las ovejas en aquellos rastros que iban en dirección a Taur. Al tercer día, el silencio de su santuario en la montaña fue roto por un sonido de pájaros. Un par de palomas torcaces, pensaron ellos, arrullándose y agitando las alas fuera de la cueva. Luego, después de un rato, escucharon el sonido débil de voces humanas, a cierta distancia por debajo de ellos, pero haciéndose cada vez más audibles, como si los hombres estuviesen subiendo por la ladera de la montaña. No esperaban a Abdalá hasta después de la caída de la noche, y todavía quedaban algunas horas para la puesta del sol, aunque de hecho, extrañamente, había poca luz en la cueva para la hora del día que suponían que era. Las voces ya no estaban lejos, eran 5 o 6 hombres por lo menos, y seguían acercándose. El profeta miró a Abu Bakr y dijo: «No te aflijas, pues en verdad Dios está con nosotros». 9:40. Y luego dijo: «¿Qué piensas de 2 que tienen con ellos a Dios por tercero?». Podían oír ahora el sonido de pasos, que se acercaron y luego se detuvieron. Los hombres estaban frente a la cueva, hablaban con decisión, mostrándose todos de acuerdo en que no había necesidad de entrar en ella, porque era imposible que hubiera alguien allí. Luego se volvieron por donde habían venido. Cuando el sonido de las pisadas y las voces se hubo desvanecido,
El profeta y Abu Bakr se asomaron a la boca de la cueva. Delante de ella, casi tapando la entrada, había una acacia, casi tan alta como un hombre, que esa misma mañana no estaba allí. Y en el espacio que quedaba entre el árbol y la pared de la cueva, una araña había tejido su tela. Miraron a través de la tela de araña y allí, en el hueco de una roca, donde un hombre podría pisar al entrar en la cueva, una paloma torcaz había hecho su nido y estaba acurrucada como si tuviese huevos, y su pareja estaba posado en un saliente algo más arriba. Cuando oyeron aproximarse a Abdalá y a su hermana a la hora que habían convenido, apartaron con cuidado la tela que había sido su protección, y procurando no molestar a la paloma, salieron a recibirles. Amir también había venido, esta vez sin su rebaño. Había traído al beduino a quien Abu Bakr había confiado los 2 camellos elegidos para su viaje. El hombre no era creyente aún, pero podía confiarse en él para que guardase el secreto y también para que les guiase a su destino a través de senderos tan apartados que solo un verdadero hijo del desierto conocería. Estaba esperando abajo en el valle con las 2 monturas y había traído un tercer camello para él. Abu Bakr llevaría a Amir detrás de él en su camello, para que se ocupase de las necesidades de ambos. Dejaron la cueva y descendieron por la ladera. Asma había traído un saco con provisiones, pero había olvidado traer una cuerda. Se quitó entonces su cinturón y lo dividió en 2 trozos a lo largo, usando uno para sujetar el saco a la silla de su padre y el otro para ella. Fue así como se ganó el apelativo, la de los 2 cinturones. Cuando Abu Bakr ofreció al profeta el mejor de los 2 camellos, éste dijo: «No montaré una camella que no sea de mi propiedad». «¿Pero es tuya, oh enviado de Dios?», respondió Abu Bakr. «No», dijo el profeta. «¿Qué precio pagaste por ella?». Abu Bakr se lo dijo, y él le contestó: «La tomo por ese precio». No insistió más Abu Bakr en hacer de ella un regalo, aunque el profeta había aceptado muchos regalos de él en el pasado, porque esta era una ocasión solemne. Era la égira del profeta, su ruptura con todos los vínculos de hogar y patria por la causa de Dios. Su ofrenda, el acto de emigrar, tenía que ser completamente suya, no compartida por otro en ningún sentido. La montura sobre la que iba a realizar el acto debía que ser por tanto suya, pues era parte de su ofrenda. El nombre de la camella era Kaswa y se convirtió en su camella favorita. Su guía se alejó de Meca hacia el oeste y un poco hacia el sur hasta que llegaron a orillas del Mar Rojo. Yatrib está justo al norte de Meca, pero fue solamente en este punto en el que el norte entró en su rumbo. El camino costero corre en dirección noroeste y durante unos pocos días lo siguieron. En uno de sus primeros anocheceres, mirando a través de las aguas hacia el desierto de Nubai, vieron la luna nueva del mes de Rabi al-Awwal. Oh luna nueva de bien y de guía, mi fe está en aquel que te creó. Esto es lo que el profeta solía decir al divisar la luna nueva. Una mañana se sintieron algo consternados al ver una pequeña caravana que se aproximaba en dirección contraria, pero sus sentimientos se torcaron en alegría al comprobar que se trataba del primo de Abu Bakr, Tala, que venía de Siria, donde había comprado telas y otras mercancías con las que iban cargados sus camellos. En su camino de regreso se había detenido en Yatrib y tenía intención de volver allí tan pronto como hubiese vendido sus mercancías en Meca. La llegada del profeta al oasis, dijo, era esperada con el mayor entusiasmo, y antes de despedirse de ellos les dio a cada uno una muda de ropas de las finas prendas blancas de Siria, que pensaba vender a algunos de los hombres más ricos de Quraysh. Poco después de su encuentro con Tala, viraron en dirección norte,
dirigiéndose ligeramente hacia el interior desde la costa, y luego hacia el noreste, enfilando ahora por fin el camino directo a Yatrib. En un punto de su viaje, el profeta recibió una revelación que le decía: verdaderamente, aquel que te ha impuesto el Corán te devolverá otra vez al hogar. 28:85. Poco antes del alba del 12º día, después de abandonar la cueva, llegaron al valle de Akik, y cruzando el valle, ascendieron por las abruptas laderas negras del otro lado. Antes de alcanzar la cima, el sol estaba ya alto, y el calor era intenso. En otras circunstancias se habrían detenido a descansar hasta que el fuerte calor del día hubiese pasado, pero decidieron culminar la cresta final de la ascensión, y cuando por fin pudieron contemplar la llanura que se extendía a sus pies, no pensaron ya en detenerse. El lugar con el que el profeta había soñado, la tierra con abundante agua entre dos extensiones de piedras negras, yacía ante ellos, y el verde grisáceo de los palmerales y el verde más pálido de los huertos y jardines se extendían en un punto hasta 4,5 kilómetros del pie de la ladera que tenían que descender. El punto más cercano de verdor era Quba, donde la mayoría de los emigrantes de Meca se habían establecido en primer lugar y donde muchos de ellos seguían viviendo. El profeta dijo a su guía: condúcenos directamente a los Bani Amr en Quba y no nos acerques todavía a la ciudad. Como era conocida la parte más densamente poblada del oasis. Esa ciudad pronto habría de ser conocida en toda Arabia y luego en todas partes como la ciudad, en árabe Al-Madina, en español Medina. Varios días antes habían llegado al oasis noticias de Meca sobre la desaparición del profeta y la recompensa ofrecida por él. La gente de Quba esperaba su llegada todos los días, porque la fecha de su llegada prevista ya se había sobrepasado. Cada mañana, pues, después de la oración del alba, algunos de los Bani Amr salían a buscarlo, y con ellos iban hombres de otros clanes que habitaban en aquel poblado, al igual que aquellos emigrantes quraisíes que aún no se habían trasladado a Medina. Iban más allá de los campos y de los palmerales, hasta la extensión del Aba, y después de haber recorrido una cierta distancia se detenían y esperaban hasta que el calor del sol se hacía intenso. Entonces volvían a sus hogares. Aquella mañana también habían salido, pero ya habían regresado para cuando los 4 viajeros comenzaron su descenso por la ladera rocosa. No había en esos momentos ojos oteando expectantes en esa dirección, pero el sol brillaba sobre las ropas blancas y nuevas del profeta y Abu Bakr, que se destacaban con toda intensidad contra el fondo de piedras volcánicas negro-azuladas, y un judío que estaba por casualidad en el tejado de su casa los vio. Supo enseguida quiénes tenían que ser, porque los judíos de Quba habían preguntado y les habían contado la razón por la que a tantos de sus vecinos les habían dado por salir en grupo al desierto todas las mañanas sin falta. Llamó entonces a voz en grito: «¡Hijos de Kaila! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado!». La llamada fue inmediatamente repetida, y hombres, mujeres y niños salieron a prisa de sus casas y se dirigieron hacia la franja de verdor que conducía a la extensión del Aba. Pero no tuvieron que ir muy lejos, ya que para entonces los viajeros habían alcanzado el primero de los palmerales. Fue un mediodía jubiloso por todas partes, y el profeta se dirigió a ellos diciendo: «Oh gentes, daos unos a otros saludos de paz, dad de comer al hambriento, honrad los vínculos de parentesco, orad durante las horas en que la gente duerme, y entraréis en el paraíso en paz». Se decidió que debía alojarse con Kulthum, un anciano de Quba que anteriormente había acogido en su casa a Hamza y a Said cuando llegaron de Meca. Los Bani Amr, el clan de Kulthum, eran de Aus,
Y fue en parte sin duda para que ambas tribus de Yatrib compartiesen la hospitalidad, por lo que Abu Bakr se hospedó con un hombre del Yazrai, en el pueblo de Sun, que estaba un poco más cerca de Medina. Al cabo de un día o dos, llegó Ali de Meca y se quedó en la misma casa que el profeta. Había tardado 3 días en devolver a sus propietarios los bienes que les habían sido confiados. Muchos fueron los que acudieron entonces a saludar al profeta, y entre ellos venían algunos judíos de Medina, atraídos más por curiosidad que por buena voluntad. Pero la segunda o tercera noche acudió un hombre cuyo aspecto era diferente al de todos los demás, pues claramente no era ni árabe ni judío. Salmán, que así se llamaba, había nacido de padres persas zoroastrianos en el pueblo de Yai, cerca de Isfahán, pero se había convertido al cristianismo y se había ido a Siria siendo muy joven. Allí se habían vinculado un obispo santo que en su lecho de muerte le aconsejó que fuese a ver al obispo de Mosul, que era un anciano como él, pero era el mejor hombre que conocía. Salmán partió hacia el norte de Irak, y este fue para él el comienzo de una serie de relaciones con ancianos sabios cristianos hasta que el último de estos, también en su lecho de muerte, le dijo que estaba próximo el momento en que aparecería un profeta. Será enviado con la religión de Abraham y aparecerá en Arabia, donde emigrará de su hogar a un lugar entre 2 zonas de lava, un país de palmeras. Sus señales son claras. Comerá de un obsequio, pero no si es dado como limosna, y entre sus hombros está el sello de la profecía. Salmán decidió unirse al profeta y pagó a un grupo de mercaderes de la tribu de Kalb para que le llevasen con ellos a Arabia. Pero cuando llegaron a Wadi al-Qura, cerca del Golfo de Aqaba, al norte del Mar Rojo, lo vendieron como esclavo a un judío. Al ver las palabras en Wadi al-Qura, se preguntó si no sería esta la ciudad que estaba buscando, aunque tenía sus dudas. No pasó, sin embargo, mucho tiempo hasta que el judío lo vendió a un primo suyo de Bani Qurayza, en Medina, y tan pronto como vio la configuración del terreno, no le cupo la menor duda de que este era el lugar a donde el profeta emigraría. El nuevo dueño de Salmán tenía otro primo que vivía en Quba, y a la llegada del profeta, este judío de Quba partió hacia Medina con la noticia. Encontró a su primo sentado bajo una de las palmeras, y Salmán, que estaba trabajando en la copa de un árbol, le oyó decir: «Dios maldiga a los hijos de Kaila, están ahora todos reunidos en Quba, en torno a un hombre que ha llegado hoy de Meca. Afirman que es un profeta». Estas últimas palabras llenaron a Salmán de certeza de que sus esperanzas se habían cumplido. Y el impacto fue tan grande que todo su cuerpo se vio sacudido por temblores. Temió caerse del árbol, por lo que se bajó, y una vez en el suelo comenzó a interrogar con impaciencia al judío de Quba, pero su amo se enfadó y le ordenó volver a su trabajo en el árbol. Esa noche, sin embargo, se marchó sigilosamente llevando consigo algunos alimentos que había guardado, y se fue a Quba, donde encontró al profeta sentado con muchos compañeros, nuevos y antiguos. Salmán ya estaba convencido, pero aún así se acercó a él y le ofreció la comida, especificando que se trataba de una limosna. El profeta dijo a sus compañeros que comieran de ello, pero él mismo no comió. Salmán confiaba en que un día podría ver el sello de la profecía, pero haber estado en presencia del profeta y haberle oído hablar fue bastante para aquel primer encuentro, y regresó a Medina alegre y agradecido.